la particularidad de que a través de un concepto de nuevo, ¿no? Un concepto que va a venir a involucrar una bipartición de lo que serían los juicios anteriores, en los cuales solamente había una sola etapa, que era solo ante el magistrado. ¿Ya? La diferencia acá es que la demanda se expresa causa, ¿ya? Y esa causa es la existencia de una esponcio. Entonces este esponcio es lo que llama la atención porque propone dilucidar ahora el pleito, ya no de una summa sacramenti, como la anterior, ¿no? Sino que va a combinar la ejecución en cuanto esta declaración va a estar hecha por un prudente ahora, ¿no? Por un jurista que va a ser el juez y que va a determinar si la causa de la demanda, ¿no? El origen es cierto, ¿no? Corresponde a esta promesa sacral de Esponcio, ¿no? Por la cual se resulta obligado a una persona, ¿no? Esta nueva acción, que es personal, pero declarativa, ¿ya? Va a ser personal porque va a recaer sobre el patrimonio de una persona también, pero también va a ser declarativa toda vez que no va a poder ejecutarse de una al derecho, la deuda no va a estar indiscutida, va a tener una causa que va a ser el esponcio y ahí va a venir la labor del juez para buscar que la contraparte eh, por lo menos no pueda comprobar la existencia de ella, ¿no? Eh, una vez hecho, ¿no? El procedimiento del arbitrio postulationem, el magistrado va a compelir a designar un juez. ¿Mm? Después viene la condición y que se va a ir aún aumentando el nivel por cuanto en esta legislación, ¿no? Va a darse un plazo y también va a ser elegido un juez, pero ahora a través de las mismas partes, ¿ya? Las partes van a designar el juez. Ahora, la idea de esta, ¿por qué es más progresiva? Porque ahora las deudas van a ser ciertas, ¿no? Y también puede aplicarse a objetos ciertos, o sea, va a ser una combinación entre una acción que va a ser personal, ¿no? Y va a enmarcar ambas cosas, no solamente deudas que provengan no de un objeto, ¿no? Pueden ser de la misma esponcio, mediante esa promesa de ser deudor de una persona, ¿no? Eh, También se va a aplicar un poco al ámbito público, y ahí un poco también, porque se sigue aplicando después más adelante, básicamente a esas acciones ilícitas que no son avalables en dinero, pero que son cometidas por gobernadores de provincias, ¿no? Y esa es la idea de que vaya expandiéndose no solamente a lo privado, ¿no? Al ir expandiéndose al derecho público, va a terminar en lo que ya vamos a conocer al último, o lo que conocimos aquí a propósito de la periodicidad, como los jueces funcionarios, como la resolución no solamente de conflictos de carácter privado, sino que las consultas de los mismos magistrados a través de la Cancillería, por cosas de origen público. Y después aparecen las otras legislaciones que ahí nombrarse la más importante, quizás la actio de daño infecto, que aún se sigue aplicando, que yo les mencionaba en el Código Civil también hay una norma en el caso de que a un vecino colindante, ¿no? Tenga una propiedad o algún edificio en evidente ruina y que pueda amenazar con generar un daño, ¿no? Eh, y así uno llega a la fórmula. Dentro de la fórmula el origen es importante saber atribuirlo a tres sucesos más o menos definidos, ¿no? Lo primero es la capacidad que va a tener el magistrado
ya no de ir teniendo casos nuevos, y mediante estos casos nuevos vamos a ir utilizando cierta forma de resolver que me dio resultado en el pasado. Hasta entonces yo voy a ir un poco buscando, ¿no?, dentro del mismo resolución, ¿no?, dentro de los mismos antecedentes que yo voy teniendo, una forma bastante particular, ya dejando también de lado los ritos solemnes, ¿no? Eh, y la idea es ir sacando toda esta progresiva secularización que corresponde a sacar todo este efecto religioso dentro del proceso, ¿no? Eh, Porque, si bien es cierto, en el elemento religioso va a tener mucha preponderancia en las acciones de la ley antigua, pero la fórmula ya va a sacar eso. La idea es que vaya a ir diluyéndose, y esa es la idea, ¿no? Ahora, cuando nos encontramos frente a ese hecho, ¿no es cierto?, de innovación, en que el magistrado va a ir introduciendo hechos ya utilizados, ¿no?, estos precedentes, también hay que entender que Roma en ese tiempo tenía el otro hecho, que era una ciudad bastante cosmopolita, ya estaba siendo un centro de comercio, por ende la figura de ciertas personas no estaban cubiertas siempre frente al derecho civil, o el derecho que en realidad era las 12 tablas y los morum maiorum. Y por ende va a ir cambiando la figura, creando también otro pretor que va a ir regulando las relaciones de los extranjeros, ¿no? Eh, en tal sentido, el nuevo esquema va a resultar un poco más rápido y práctico, ¿no?, ya que va a proteger casos tipos, ¿no?, que van a ser la misma fórmula, ya que va a tener ya una inmediata forma en que el actor vaya donde el magistrado y elija lo que más le acomode a su caso particular, ¿no? Y eso va a mover aún más el pensamiento jurídico, por cuanto los mismos interesados van a empezar a buscar dentro de los colegios de educación del derecho cómo aplicar a través del respondere, ¿no es cierto?, una mejor forma de convencer jurídicamente, a través ya sea de abogados, o a través ya sea representados, o a través de mismos contratos por jurisprudentes, y ahí la gran diferencia entre el abogado y el jurisprudente, por el cual la oratoria no es lo importante, sino que más bien el esquema jurídico, ¿ya? En cuanto a eso, encontramos la función de ir reconociendo una evolución, por cuanto desde la acción de la ley hasta el fin se termina en la fórmula. Hay varias teorías de la fórmula, la que les mencioné es como la más lograda. Hay otros que le atribuyen un carácter netamente legal, ¿no?, que es tras la promulgación de la Lex Ebutia, que ya no se sigue litigando mediante la Legis Action per Conditionem, y cambió así estos cambios que persisten todavía en los demás procedimientos arcaicos. Los autores más antiguos solo dan ejemplo de fórmula legítima, aquellas que contienen una obligación de dare, ¿no?, un caso típico de la condicción formularia, además de la hipótesis que han expuesto sobre la procedencia de la fórmula a partir de la jurisdicción peregrina, que es lo que estamos diciendo. Se puede calificar las demás teorías en los siguientes grupos. Ya la evolución interna, que lo vimos, ¿no?, que va a influenciar en el proceso de las provincias, en la figura del pretor urbano, ¿no?, y sería ese el nacimiento más allá, ¿no? Ahora, la estructura de la fórmula va a tener una estructura ya material, que ustedes la conocen, que es el mismo contenido de la controversia, y la formal, que va a ser la orden emanada de juzgar, ¿ya? Dentro del propio dicto, como ustedes ven acá en el ejemplo, en estas partes de acá, hay un ejemplo de la fórmula, ¿no? Dice: sea ticio juez, si resulta que el número elegido debe dar 100.000 certecios a Aulo Aguerio, por lo que se litiga, condena juez a número elegido a favor de Aulo Aguerio por 100 certercios. En este caso se trata de una fórmula muy sencilla que expresa la acción, ¿no?, que es el cobro de una deuda de cantidad cierta, y en ella se advierten nítidamente las dos cláusulas, ¿no?
la intentio, que es la parte de arriba, ¿no? Si resulta que una persona te va a dar a otra, ¿no? Y la condenatio, que es la orden al juez, ¿no? La intentio siempre va a contener lo que el demandado busca, ¿no? Que es la pretensión. Bajo el sistema de litigar por fórmulas, la condena judicial ha de ser siempre pecuniaria. En tal sentido va a buscar siempre el cobro o la indemnización o el cobro de una deuda, y la fórmula se completa a sí misma si la condenatio, ¿no? señala una cantidad precisa, que es la condictio, ¿no? Que es esta deuda de carácter cierto y que no busca una estimación. Ahora, como habíamos dicho, que en cuyo caso el juez va a condenar y lo hará por la cantidad que se indica, ¿no? Pero puede suceder que la condenatio no esté suficiente determinada, en cuyo caso habrá que efectuarse la estimación o liti estimati, ¿ya? Antes de la sentencia, ¿no? Entonces, este trámite resulta necesario cuando se reclama un objeto cierto, y en tal caso la condenatio, perdón, un poquito, la condenatio, en vez de expresar una cifra exacta, indicará que se condena a todo lo que ese objeto valga, ¿no? Y también cuando se pide una cantidad de un objeto incierto, en que la fórmula va a decir que por todo lo que por tal motivo se debe, ¿no? Y esas son las formas de estimar cuando no se da una cantidad cierta o la cantidad no está determinada, ¿no? Que en el caso del objeto cierto, en donde no está determinada la cantidad. Cuando este litigio es pecuniariamente inestimable, se debe conservar la antigua forma de la ley por expunción, que si el demandado promete una cantidad simbólica bajo la condición de ser efectivo o lo que afirma el actor, el juez ha de pronunciarse sobre tal condición. Para condenar o absolver, ¿ya? Así, por ejemplo, se procede en las causas relativas a la libertad de una persona, ¿no? Que en ese caso no se puede estimar, ¿no? Cuánto es el valor de la libertad, ¿no? Entonces, en tal sentido, ahí se va a proceder con litigar bajo la promesa sacral de la esposa. Si te demando porque considero hijo al mío que tú tienes por esclavo, me prometiste un haz bajo la condición de que efectivamente sea libre el pretendido esclavo. El juez tiene que dilucidar sobre la libertad, ¿no? A fin de que condene a las promesas. En ese caso, el juez determina la suma pecuniaria de la condenatio indeterminada por alguno de estos dos procedimientos. Uno, fundamentándose en criterios objetivos, ¿no? Conforme al precio general, y ofreciendo la estimación a la declaración jurada del propio actor, que estos valores de afección o valores sentimentales van a hacer que la estimación suba, ¿no? Suba de manera sobrevalorada. La acción en que se ofrece la estimación al demandante son principalmente aquellas donde la finalidad de la demanda no es tanto obtener una condena pecuniaria, sino la restitución o exhibición de una cosa que tiene un valor simbólico, ¿no? Y así se van a jugar logrando esta combinación de recursos que son la oferta estimada por el actor y la indicación complementaria mediante la cláusula agregada que el demandado será absuelto en el caso de que restituya el objeto. En tal sentido, lo va a restituir, o si no va a ser condenado a la suma sobrevalorada del actor. Acá aparece un ejemplo: a no ser que el objeto sea restituido a A por arbitrio del juez, condena a NN en favor de A por tanto dinero cuanto la cosa valga. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de cláusula arbitraria que se ve acá básicamente en la restitución. Se llama cláusula arbitraria en cuanto a la estimación de la cosa por el actor depende del arbitrio judicial. En tal sentido, así la posibilidad para que el demandado no trate de obtener la absolución es si restituye o exhibe, ¿ya? Que es el complemento necesario.
gracias a la cláusula arbitraria o cuando resultan probados los hechos sobre que se fundamenta la intentio, o sea, la pretensión, el demandado será absuelto si, ante la invitación del juez, se allana a restituir, por cierto, que queda a la elección de aquel retener la cosa y pagar la condena. Con respecto a la cláusula arbitraria y a la liti estimatio, acá tenemos los ejemplos, ¿no? Que tenían que ver con los valores de afección en el sentido de cosas de valor inestimable. ¿Qué sucede con la audiodicatio, que es la siguiente cláusula? ¿Alguna duda de aquí para atrás? Eso ya ustedes lo entienden ya, ¿no? Sí, Franco. Ya. La udicatio, las acciones para la división de una cosa común no tienen normalmente la condenatio, ¿ya? Cuando se habla de cosa común, se está hablando de una cosa que tiene más de un derecho real constituido sobre ella, ¿ya? O una cosa que ha sido heredada, por cuanto son muchos los acreedores de esa herencia, ¿no? A esa misma universalidad jurídica. Entonces, en tal situación nos encontramos con el codominio o el condominio, en una figura donde hay muchas personas que son dueñas de una misma cosa. En tal sentido, la cláusula va a ordenar al juez adjudicar diversos objetos materiales o derechos a cada uno de los comuneros, ¿no? Mediante la audiodicatio. Sin embargo, la condenatio puede servir como cláusula complementaria a la audiodicatio, cuando las partes quieren liquidar cosas comunes, además de obtener la división o deslinde, en cuanto se trata de poner fin a esta situación de comunidad o de codominio sobre una cosa indivisible. ¿Ya? ¿Por qué hablan de cosa indivisible? Porque por lo general, la regla general es que todo sea divisible, a lo menos materialmente, ¿no? Y si no es materialmente divisible, lo va a ser intelectualmente. Ejemplo de esto lo encontramos cuando estamos haciendo un negocio, por ejemplo, de 1 kilo de harina, ¿no? El objeto es susceptible de divisibilidad material, porque puedo dividirlo y no va a perder su sentido de 1 kilo de harina. Puedo entregarlo en 3 partes, ¿no? En 1/3 de harina cada uno. Por el contrario, una cosa indivisible no se puede partir, ¿no? Porque al hacerlo produce un detrimento a la cosa, produce un daño a la cosa completa, ¿no? Y más aún, cuando esta cosa indivisible proviene de diferentes derechos sobre la misma cosa constituida, ¿ya? Porque todos son dueños en partes iguales de la cosa. No es que cada uno de los comuneros tenga derecho a su porción. Aquí se produce una igual situación a la solidaridad en el caso de la obligación, pero en caso concreto una solidaridad legal, ¿ya? Que viene así establecido por el mismo derecho común del otro. La cosa queda definitivamente en poder de uno de los codueños, ¿no? Quien deberá compensar monetariamente a los demás según la cantidad que establezca la condena. Bastante interesante la forma de resolver el conflicto, eh, particularmente práctico, ¿no? Ambas cláusulas, tanto la audidicatio y la condenatio, que es la complementaria, podrán expresarse en una redacción semejante a esta. Adjudica juez a Ticio y Cayo, que son los codeudores, ¿no? Cuánto deba ser adjudicado y condena a uno, ¿no? Con respecto al otro, que al hacer eso está generando una acción personal en todo lo que por tal motivo deba indemnizarse. Y esa acción personal va a ser inmediatamente resuelta en el mismo juicio, ¿no? Así, la audidicatio, según los casos, permite al juez diversas opciones, tales como, uno, atribuir materialmente cosas a cada una de las partes, que es dividir la cosa, ¿no? Según las cuotas de codominio o herencia, en este caso, las cuotas de sucesión testada, ¿no? Perdón, las cuotas de sucesión intestada,
O sea, por cómo se determina según la calidad que se tenga, ¿no? En el caso que sea un solo hijo, ¿no? En el caso que sean 3 hijos, etc. En ese caso, se va a adjudicar a uno el objeto, ¿no? Y al otro el derecho real sobre él. En este caso puede ser un usufructo, que la regla general del usufructo, que se constituye sobre cosas inmuebles, va a ser, si no se expresa a plazo, por toda la vida, ¿no? De ahí la importancia de establecer el derecho real de usufructo como corresponda. Así las personas jurídicas también que se le establece sus usufructos, la duración máxima va a ser 30 años, ¿no? Y la otra opción es atribuir todo el objeto de que se trata la acción a uno de los comuneros, que es la acción de arriba, ¿no? Que va a ir necesariamente con la cláusula de condenar uno sobre el otro. Eso es con respecto a la cláusula audiodicatio. ¿Alguna consulta? Yo por lo menos no, Franco. Ya, queda un minuto, nos vamos a volver a conectar en un ratito más. O sea, termina esta y nos volvemos a conectar sobre la misma. ¿Ya?